El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes, en este nuevo programa en el cual nos encontramos fuera del país? Pero no puedo dejar de tener el gusto de acompañarlos semanalmente en el Personaje del Viernes, y sobre todo con un gran invitado, además un gran amigo, como es el ingeniero José Pilegui Vélez, un invitado especialísimo, porque la mayoría de la gente lo conoce ahora porque es presidente de Melec, pero en mi caso lo conozco hace 30 años a José Pilegui, porque muy joven empezó a destacarse en la parte, no solamente como académico, cuando se graduó en la Politécnica, sino también en lo gremial, cuando la gente quería que el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el CRIEL, del cual él fue presidente a corta edad, defienda los intereses de todos nosotros, que tienen que ver siempre con los aumentos de las planillas de luz, de la sobrefacturación, etcétera, etcétera. Y luego ha tenido toda su carrera pública y también privada mucho destaque, José. Y de eso vamos a hablar, no solo de fútbol, porque si no, de eso lo entrevistan yo creo que todos los días. Entonces, no vamos a hablar de eso en este momento. Podemos hablar de fútbol quizás internacional, pero no del fútbol nacional. José, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrés, y gracias por esta introducción que has hecho. Realmente me aprecio de tenerte como amigo durante tantos años, a tu hermano, a tu papá, y realmente ha sido producto de esos encuentros que hemos tenido en las diferentes etapas que uno ha tenido que transitar en la vida, ¿no? Con diferentes sombreros, ¿no? Como ingeniero, sí, como constructor, como consultor, qué sé yo, hay muchas cosas que la vivencia uno va acumulando en ese baúl, que no son de recuerdos, sino que son de vivencias que muchas de ellas están en plenitud, ¿no? Es verdad. Empecemos por la parte del colegio. Tú eres salesiano del San José. En mi caso, yo soy del colegio alemán. Cuéntanos cómo de colegio alemán. Lasallano, no te olvides que con los salesianos a veces tenemos... error. Estoy pensando en mi hermano Eduardo, porque ya que lo mencionaste. Lasallano, sí, del colegio San José. Sí. ¿Cómo estuviste todo el colegio o solo la secundaria? Yo ingresé en sexto grado al colegio San José La Salle. Yo venía de una escuela que estaba cerca del colegio, que se llamaba Nuestra Señora de Lourdes, y la aspiración de más de uno de los que estudiábamos ahí era nuestro siguiente paso al San José de La Salle. Y creo que fue un tema que llenó de alegría a mi mamá, a mi abuelo, que insistía en que me metan en el colegio de los hermanos cristianos. Y realmente vivo grato de esa experiencia de vida, al haber sido alumno del colegio, y sobre todo haber tenido intensas vivencias ahí, ¿no? Todo el sentido, el académico, el deportivo, hasta el musical, ¿no? Y son años que siempre los recuerdo. De hecho, mis mejores amigos, con quienes nos llamamos hermanos, son todos mis compañeros de colegio, ¿no? Claro, son amigos de toda la vida, ¿no? Sí, son los que están contigo, pase lo que pase, ¿no? Antes del huracán, después del huracán. Sí. son justamente esas amistades las que se cultivan en las aulas de los colegios, ¿no? De la escuela, en las canchas. Bueno, y eso son vivencias que a la postre son las que te mantienen vivo, ¿no? Porque estamos entrando en otra etapa, ya los hijos se comienzan a ir, mi querido Andrés, claro. Y los que todavía están ahí son los amigos, ¿no? Definitivamente. A su vez a ellos también se les van sus hijos. Es lo mismo, es una vivencia paralela, son etapas de la vida, entonces hay que compartirlas esas etapas y vivirlas juntos nos hace más llevaderas, ¿no? Pero yo te puedo decir que mi etapa de colegio fue muy, pero muy, muy grata.
En lo académico yo te diría que el Colegio San José La Salle ha sido uno de los mejores colegios del país y formó a muchos líderes del Ecuador, ¿no? Muchos líderes Sin han duda, salido del Colegio San José La Salle. sin Eh, duda. Aparte, académicamente tenía una... Tú vivías cerca del colegio. Claro, yo vivía exactamente a 10 cuadras en Las Peñas, en el sector de Las Peñas, Ah, en la cerca, calle, muy cerca. en la Plaza Colón. Y de ahí nos íbamos caminando todos los días en la mañana, las 10 cuadras hasta llegar al colegio, y caminábamos las 10 de regreso, ¿no? Porque no había bus que nos lleve hasta ese lugar, pero era muy cerca y era parte de la vivencia. Nos encontramos en el camino con compañeros de diferentes edades y a la salida también nos acompañábamos para nuestras casas cada uno. Entraban más o menos. ¿A qué hora y a qué hora salían? A ver, nosotros entramos, la campana sonaba a las 7:15 de la mañana. Ya, entonces tenías que Aquí estar ya un tenían que poquito estar antes. Claro, antes. y de ahí salíamos a las 1:30 de la tarde y en el interín teníamos 2 recreos. Entonces entenderás que los patios del colegio, el espacio era corto para tanta cantidad de muchachos que nos dedicábamos a hacer de todo, ¿no? Sobre todo a hacer deporte, a jugar. Deporte. Claro, juguetear. Imagínate a esa edad, de plena pubertad de adolescencia, ¿no? Sí, Como tú me estás diciendo. claro, y los que jugábamos algún deporte como seleccionados del colegio, yo era seleccionado de voleibol, éramos los dueños de la cancha de voleibol, los 2 recreos, entonces hacíamos torneos entre recreos y todo el mundo expectando bien a quién le iba peor o a quién le iba mejor, ¿no? ¿Y Eh, por qué te metiste en voleibol? Y no por ¿Sabes? decirte... Fue uno de los deportes que más me gustó en la vida y lo comencé a practicar desde que estaba en tercer año de colegio y de ahí seguí toda mi vida practicándolo. Inclusive fui preseleccionado de Guayas, todos esos chicos de Guayas y de Ecuador, jugamos con todos ellos juntos, muchos de ellos se mantienen una gran amistad. En la Politécnica también cuando ingresé armamos una selección muy linda de voleibol que participamos prácticamente en todos los torneos locales, ¿no? Y se convirtió en uno de los deportes de mi vida, ¿no? Hasta hace En poco lo esa jugué. época sí había intercolegiales, pues, además. Claro, Claro. eran bravos los intercolegiales, claro, y la pelea era con el Vicente Rocafuerte, con el Aguirre Abad, en voleibol sobre todo era con el Eloy Alfaro, Ah, con nuestro, Eloy Alfaro. claro, nuestro entrenador del San José era el mismo del Eloy Alfaro, entonces para era un conflicto cuando teníamos que jugar y normalmente las finales siempre las peleamos los dos equipos. O sea, y el otro fuerte, el Vicente, ¿no? El Vicente Aguirre, Rocafuerte tenía una muy el buena Vicente, selección, obviamente, Aguirre va también, el Cristóbal Colón también tenía, Cristóbal Colón. aparecía el Javier, el alemán era intermitente, porque tú sabes que el alemán son No, no, multideportes. multideportes, sí, Claro, era otra, era, otra, digamos, mecánica. claro, el Liceo Naval, la Academia Almirante Illingworth, por ejemplo, todos tenían selección. ANAI. Pero los La- que más llegaban eran ustedes y sí, Eloy Alfaro. ciertamente el Colegio San José de La Salle se distinguía mucho por el voleibol, el básquetbol, Sí. tenía Ahí sí eran rivales con el Cristóbal, ¿no? claro, con En Cristóbal básquetbol claro, y con el Javier también. y con el Javier. Y luego fue con el Vicente Rocafuerte que mejoró mucho su selección y, bueno, eran campeonatos intensos los que habían ahí. Recuerdo Sí, es una vez una que lástima que salimos desaparecieron. de la Abel Jiménez Parra en una final con el Vicente Rocafuerte y nosotros terminamos sacándolos correteando, cuando era al revés siempre, ¿no? Claro, porque ellos eran los que correteaban. Correteaban, sí. Pero grandes amigos, ¿no? Entonces son épocas lindas, ¿no? Que uno las Por recuerda con mucho supuesto. cariño. Sí. Y te pregunto algo, tú eras además un muy buen alumno, un alumno top. ¿Cómo combinabas la actividad de deporte, académica y también social? Pues? Yo creo que todo parte por el método, ¿no? Hay que ser metódicos en la vida y disciplinados. Y ciertamente siempre fui el mejor alumno en mi clase, ¿no? Hasta que me gradué. Siempre. Y siempre. Y aparte de eso, eh, compartí no necesariamente la bandera, pero fui la escolta del abanderado, primeros. Y por otro lado, era presidente de mi curso, siempre. Y bueno, eso te va generando otro tipo de formación, ¿no? Y practicaba en la selección, era parte de la selección de voleibol del colegio, dirigía también el grupo especial de la banda de guerra del colegio, porque el grupo especial es un grupo musical en realidad, ¿no? Yo tocaba Claro. yo tocaba Ya. y la toqué desde primer año hasta sexto. Pero ya Y tenías antes
conocimiento musical o no? No sé, pero son tendencias naturales. Y cuando estábamos en primer año seleccionaron al grupo de gente que tenía que ir a este grupo especial, porque pertenecíamos antes al grupo general. Nos venía un instructor todas las semanas desde Quito, el teniente Rivadeneira, venía todas las semanas para darnos instrucción viernes, sábado y domingo, formación musical. Y tú sabes que no es tan fácil, pero uno lo ve bonito en las marchas, que uno va tocando la lira y va llevando el compás con el bombo, ¿no? Pero eso es todo un entrenamiento, porque hay que aprender a tocar, hay que aprender de música, hay que aprender a tocar el instrumento y luego combinar, tocar el instrumento caminando y caminando en la Claro, calle. claro. Claro. Entonces, O sea hay que que... es muy diferente. Además que en esa época los desfiles, hablábamos antes del programa, los desfiles eran en Guayaquil realmente nadie se los perdía en la calle 9 No, de octubre. no, y a la gente le encantaba, por ejemplo, con Guayaquileño Madera de Guerrero, era una de las piezas clásicas que tocaba la banda, el grupo especial de San José Lasalle. Con eso ganamos el concurso de bandas, por ejemplo, en el año 78, 79, y fuimos premiados, recuerdo, ahí en el parque cívico, que recién se había inaugurado ese lindo monumento que lo hizo Guayasamín, ¿no? Ya Claro. está, claro, Ah, ok. sí, claro. Y ese mismo año, o al año siguiente, grabamos un disco con, con, con un popurrí de música nacional y también marchas, y el himno del colegio, sobre todo, en la ciudad de Quito. Entonces, son temas, son cosas que te van marcando en la vida, ¿no? Entonces, y toda tu generación de compañeros y los que vienen siempre se acuerdan de eso, ¿no? Y te van identificando con ese tipo de Claro, situaciones. esta generación, esa promoción hizo esto, ustedes ganaron en tal cosa. Por ejemplo, Claro. en el tema musical de la banda, Ujú. ¿quién más compartía ahí contigo que te acuerdes? Ah, claro, bueno, bueno, no son compañeros míos de colegio, Jorge Fajardo, por ejemplo, Fredicito Alviar, estaba, por ejemplo, José Herrera, del canal de fútbol. Ah, sí, sí, José Herrera, Claro. claro, José tocaba, por ejemplo, el tambor, José Herrera tocaba el el tambor, tambor. estaba Lucho Carló, por ejemplo, que ha sido el profesor y un excelente Sí, empresario. sí, sí, sí. Eh, claro, bueno, y así éramos 25 realmente de ese grupo, ¿no? Y Algunos no ya. necesariamente el mismo curso, ¿no? No, 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 había de todo, porque se combinaba, porque no te olvides que habían chicos grandes y también los más pequeños, ¿no? Y después tú pasabas a ser el grande y el otro. Entonces, ahí habían gente que tocaba, por ejemplo, el saxofón, el clarinete, porque era una banda musical, ¿no? Ujú. Tambores de redoble, platillos especiales, Cuando me dice musical, quiere decir que también no solo tocaban cosas marciales, sino también música. música, claro, como te decía, por Claro, ejemplo, el guayaquileño Madera de Guerrero así es. era típico, Romance de mi destino, Guayaquil de Ajá, mis amores, todas esas piezas que son muy clásicas para el guayaquileño, ¿no? Entonces, cuando total. la gente estaba esperando que llegue la banda de guerra del Colegio San José de la Salle, que nosotros en esa época ocupábamos tranquilamente 2 cuadras al momento de la presentación, ¿no? Y hacíamos calles marciales y todo para que se luzca lo más posible la banda. Qué bonito y qué buena ese recorderis. Ahora, en el caso de ya cuando llegas a cuarto curso, en esa época había pues el ciclo diversificado, ahora ya no es así. ¿Y ¿No? qué fuiste? ¿Físico matemático, químico biólogo? ¿Cuál escogiste? Físico, físico matemático porque yo pensaba estudiar ingeniería electrónica, puesto que mi padre había estudiado en su país, no ingeniería, había estudiado una carrera técnica enfocada en electricidad. Entonces, en mi imaginario la electricidad siempre estaba presente, ¿ya? Claro. De hecho, mi abuelo en Buenos Aires, porque mi papá era argentino, fue migrante, Eso él te tenía iba a preguntar, tu papá, pero son de origen italiano, ¿no? claro, mi abuelo era italiano y mi abuelo se afincó en Buenos Aires junto con mi abuela, que era española en cambio, Mira y tú. tenía su negocio justamente de venta de artículos y materiales eléctricos, ¿no? Entonces, como que esa vena te va llegando. Entonces, cuando fui a cuarto curso, naturalmente tenía que tomar una carrera técnica, ¿no? Entonces, era FIMA lo natural y ciertamente creo que fue una decisión de vida importantísima. Creo que la acerté. Ya luego termino el bachillerato y en lugar de ser electrónico, cuando llego a la Politécnica,
después del segundo año básico, que tú ya tienes que definir la carrera, decidí más bien por sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Llamemos que la electrónica es lo micro y los sistemas de potencia lo macro. ¿Ya? Ya. O sea, como en economía, sí. Que hay electrónica es lo micro y los sistemas de potencia es lo macro. Lo macro, claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con los sistemas eléctricos de potencia tiene que ver con los sistemas de generación, con los sistemas de transmisión, con las redes de distribución, ¿cierto? Con todo lo que era la planificación de sistemas eléctricos de potencia, que era una materia que a mí me gustaba mucho, y basado en eso hice inclusive mi tesis, ¿no es cierto? Sí, fue justamente un tema de planificación, era la definición del costo de interrupción por los apagones, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a un consumidor, dependiendo de la categoría, llámete residencial, comercial o industrial, que 1 kWh no le llegue como servicio? Pero eso es interesantísimo, eso todavía es algo, no todavía, no, ahora es súper sí, válido. sí. No, y actualmente todos los sistemas, cuando tú planificas un sistema eléctrico, una llave de entrada para la planificación es determinar el costo de interrupción. Entonces, sobre todo en países desarrollados, porque dependiendo de eso, tú le das mayor o menor confiabilidad a tu sistema eléctrico de potencia. Y dependiendo de que si le das mayor o menor confiabilidad, también están los costos. Entonces, si tú quieres tener, por ejemplo, un sistema que sea redundante, una línea eléctrica redundante, porque si una falla, la otra queda operativa, bueno, la definición al final del día es el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto te cuesta tener eso? Pero al usuario no le trasladan ese... No, pero hay usuarios que están dispuestos a pagar, tal vez no en nuestra economía, pero porque nunca se le interrumpa la energía eléctrica. Ah, ya. Por ejemplo, los aeropuertos, por ejemplo, por norma de la ICAO, todos los aeropuertos tienen que tener una doble fuente de alimentación al aeropuerto. Entonces, en caso de que falle una entre la otra, los hospitales es exactamente lo mismo. Lo mismo. Y ahí, la planta de agua potable, que yo recuerdo que también. Claro, tiene un sistema redundante en muchos casos porque son servicios públicos que en caso de que no existan afectan mucho el interés público, ¿no? Entonces, ese fue parte de mi tema de tesis, ¿no es cierto?, con el cual me pude graduar y en realidad siempre me ha gustado mucho la planificación desde ese punto de vista, ¿no? Más allá de que mi vida la he desarrollado como constructor también. Sí, claro, pero eso ya lo vamos a conversar porque no todos los ingenieros eléctricos se dedican a la construcción, ¿no? Esa es la verdad. Pero hablemos de la SPOL. ¿Cómo la SPOL no era todavía en el campus politécnico? Ahí? No, la SPOL era acá, en Las Peñas. En Las Peñas, claro. Hay hasta recuerdos románticos ahí de la Politécnica. Ah, sí, ¿no? Sí, porque aparte eso es toda la época en la que tú vas definiendo inclusive lo que tú quieres ser en tu vida, ¿no? Ideológicamente, no solamente en la parte técnica, ideológicamente, la vocación de servicio que puedas tener o no, se ve un poco más en ese momento desarrollado, ves ámbitos en donde tú puedes actuar. Entonces fui en esa época muy inquieto en la parte también de la parte de los gremios estudiantiles. Entonces estuve en la Federación de Estudiantes acompañando muchos años, fui candidato. Pero la Federación de Estudiantes era de la SPOL. De la Politécnica, claro. De hecho se llamaba la Federación de Estudiantes Politécnicos, ¿no? Entonces, ya, ok. Me involucré mucho con el trabajo de la Federación a la interna, porque había muchos servicios para los estudiantes. No te olvides que la Politécnica es una universidad estatal. Sí. Y siendo una universidad estatal, en su momento, y yo creo que todavía es la mejor universidad del Ecuador, ¿no? Los estándares son muy elevados desde el momento de la selección, ¿no? Te contaba algún momento a ti que, por ejemplo, cuando nosotros dimos nuestro examen de ingreso, estoy hablando que esto fue en el año 81, nos graduamos en el 82, que fue en noviembre o diciembre de ese año, y nos presentamos más de 1000 personas, más de 1000 estudiantes de muchas partes del país, de Guayaquil, a dar el examen de ingreso. Y ese examen de ingreso solo lo pasamos 10 estudiantes, ¿no? ¿Ya? Y del San José de la Salle éramos 5, por darte un número, ¿no? Es decir, lo excelente que teníamos era la formación que teníamos, ¿no? Mira que en el caso, para la entrada a la universidad, como tú decías, era muy difícil, o sea, un nivel de
como dicen, de cernidera, de que pueda entrar realmente académicamente lo mejor, ¿no? Sí, sí, porque aquí el principio es no que el estudiante baje, no que la universidad baje al nivel del estudiante. El estudiante tiene que ir al nivel de la universidad. Y eso es lo que ha hecho que muchas universidades a veces pierdan el rumbo, ¿no es cierto? Y bajan de calidad, ¿no? Ha tomado tiempo darse cuenta en el país esto, ¿no? Por un discurso que lamentablemente quería que a la universidad acceda a todo el mundo de manera abierta. Lo que hay que darle a todos sí la oportunidad para ingresar, eso es otra cosa. Pero tú no puedes hacer que la universidad baje su nivel para que se ponga al nivel de la baja formación que pueda tener un chico o una chica que viene de un colegio, ¿no? Ellos no son los culpables muchas veces, pero hay que obligarlos a que desarrollen. Yo me acuerdo que conocí a alguien que luego fue profesor de la Politécnica, excelente, que vive en los Estados Unidos, exitosísimo él. Venía de un pobladito de Vinces, y hijo de una madre que daba literatura, y él había sido allá en su ciudad, en Vince. tierra, claro, y era filosófico sociales, ¿ya? Y terminó siendo el mejor alumno de la escuela, ¿ya? Qué increíble, ¿no? Pero claro, fue todo ese estímulo de querer estudiar, ponerse a nivel de la Politécnica, ingresó. Ajá. Y se distinguió toda la vida. Entonces, eso significa que sí se puede, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño a la Politécnica de esa época era de que se trataba de darle oportunidades a todos por igual, ya sea el que iba en un Mercedes-Benz como el que iba a pata, ¿no? A la universidad. Entonces, el que no podía cualquiera de los claro, porque así era no era un tema socioeconómico, sino académico. Ah, claro, y así era la Politécnica. Entonces no había ese distingo, ¿no? Más allá de que habían diferencias económicas muy marcadas, ¿no? Porque tú ves a un chico que llega a un Mercedes-Benz y llegas a otro que a duras penas tiene para pagar el colectivo, ¿no? Claro. Entonces, bienestar estudiantil. En una universidad estatal, como tú dices. Claro, bienestar estudiantil donde se involucraba también la actividad de la Federación de Estudiantes. Entonces colaboraba, por ejemplo, para que los chicos puedan comprar sus libros. Entonces le daba una beca de libros. Claro, tiene que ir acompañado eso del rendimiento universitario. Claro. Por ejemplo, la alimentación, porque para eso existía el comedor politécnico. Entonces estos chicos que venían muchos de provincia comían ahí gratis porque le pagaba bienestar politécnico, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ¿tú sabes dónde venía la plata para financiar eso, no, Andrés? No. Era de lo que nosotros pagábamos por nuestro registro semestral. Ya. O sea, de ahí salía, no te creo. Se hacía un fondo y de ahí salía para pagar este tipo de obligaciones. Entonces, era un sistema muy, pero muy interesante. Pero también había una buena administración, ¿no? Claro, porque ¿cómo quieres que un chico estudie bien si es que no está comido, si es que no tiene un sitio donde dormir, por ejemplo, ¿no? Es complicado. Complicado. Claro, o sea, no hay cómo estudiar así. Claro, entonces, ¿de qué es lo que parte? Parte del principio, un principio que yo lo llamo ya democrático, es que todos tengamos igualdad de oportunidades, ¿no? A eso se llama, ¿no? Para poder acceder a mejorar uno como persona, ¿no? Así que la Politécnica fue una gran escuela para mí también, en lo personal, en lo académico. Tuve profesores extraordinarios. ¿Quiénes, por ejemplo, tuviste profesores? Por ejemplo, Cristóbal Mera, Hernán Gutiérrez. Claro, lo conozco, Hernán Gutiérrez Vera. Claro. Estuvo conmigo en el directorio de Pacifictel. Correcto. Bueno, Sergio Flores no fue mi profesor, pero él era la rama de electrónica y de computación. Bueno, tuviste al ingeniero Bastidas, por ejemplo, que fue rector de la Politécnica. El ingeniero Víctor Bastidas. Claro. Gustavo Galindo, por ejemplo, que fue rector. Gustavo, ya, claro. Así se llama el campo. Y él pidió las 2 ocasiones que me gradué en la Politécnica ponerme la museta, porque era medio amigo de mi papá. Entonces me la puso cuando me gradué de ingeniero y me la puse cuando terminé mi maestría, porque también hice mi maestría ahí. También la hiciste en la SPOL. En la SPOL, sí. Entonces cuando me puse la... Cuando era, porque hay esto que se llama SPAE, ¿no? Es correcto, el SPAE. Éramos en las primeras promociones del SPAE. Sí. Y esta maestría en administración de empresa para mí ha sido una gran herramienta en mi vida, ¿no? Claro. Pero mira, es que la verdad es que no solo es una de las mejores universidades del Ecuador, la Politécnica a nivel, yo creo, de la región, es de las mejores universidades técnicas. Sí, de las más ranqueadas. De las más ranqueadas. De las más ranqueadas. Y la gente que sale es muy bien preparada.
Sí, sí, sí. De hecho, mira, mi grupo de estudio, que teníamos una mezcla de chicos que estaban en electrónica, en potencia, éramos como 12 o 13, casi todos terminaron afuera del país y contratados por empresas transnacionales importantes, ¿no? Yo le digo, yo fui de los pocos que decidió de ese grupo quemar las barcas acá, ¿no? Porque Los otros teníamos, salieron. sí, salieron, sí, sí. Yo luego, claro, yo tuve luego, por una exposición externa que tenía, tuve propuestas muy interesantes, pero yo siempre dije, no, yo juego a país, ¿no? Claro, yo, me quedo en el país. yo juego a Ecuador, sí. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de ir a la pausa, se me olvidó preguntarte, compañeros, porque profesores no dijiste, pero compañeros, aparte de lo que mencionaste, ¿quiénes en la SPOL me refiero? El sport, claro. Claro, por ejemplo, José Francisco Guzmán Darquea, que era gerente de lo que se llamaba antes IMSA, ¿no? Ahora pertenece a un grupo transnacional. Me acuerdo mucho de la empresa. Claro, Pancho claro. Guzmán. Pancho Guzmán, claro, sí, sí. Panchito. Sonia León, que vive en Tuvo, Estados Unidos. Iván Flor. eh, David Pérez, Rolando, que aparte de ser mi compañero, es mi compadre, ¿ya? Bueno, mucha gente, ¿no? Mucha gente que ha hecho muy buenos trabajos a nivel de ingeniería en el país y afuera, ¿no? Sí, que viven de su profesión. te decía que creo que eso aparte no me escuchaste. Sí. Pancho Guzmán estuvo en Venezuela viviendo, ¿no? Correcto, correcto. Justamente De, fue gerente allá en Venezuela. de INSAS. Claro, y hace unos años decidió volver al Ecuador, ¿no? ¿Cómo los ingenieros, en este caso eléctricos o electrónicos, pasaron también a ser expertos en telecomunicaciones? Bueno, el tema de telecomunicaciones, en el caso, por ejemplo, de Pancho, él fue una de sus Exactamente. especialidades y él derivó en una especialidad de telecomunicaciones. Entonces, en electrónica existían justamente las especialidades, ¿no? Como tal, telecomunicaciones. O era muy fácil que un ingeniero electrónico con la formación que tenía derive a ser un ingeniero de telecomunicaciones. En mi caso particular, porque yo creo que es a donde tú apuntas, yo lo que le digo a la gente, También. las telecomunicaciones se convirtieron en un accidente en mi vida, ¿no? Pero lo convertí en un hobby, ¿ya? Y aprendí mucho de telecomunicaciones por ciertas Es que no etapas. existía la carrera tampoco, pues, ¿no? Bueno, sí existía ya, la Ah, carrera ya existía. Ok. sí, de telecomunicaciones. Y luego se fue perfeccionando más, hubieron maestrías y hay hasta doctorados, ¿no? En esta materia, ¿no? Y hay gente muy valiosa en ese ámbito a nivel nacional, ¿no? Que han salido de la Politécnica. Claro que sí, y han salido estupendos y también ha habido estupendos profesores, Sí, sí, sin sí. duda, sin duda Sí, alguna. sí. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes con el ingeniero José Pilegui Vélez. Belis, Dante José, José, Dante José. José Dante, Ah, José Dante. José Allá. Dante Antonio, sí. Ya te cuento Bueno, esa historia ya mismo. ya regresamos. No se olviden que este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, se reprisa mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Y que estamos a través de YouTube. Usted se puede suscribir a nuestro canal aquí, a Radio Atalaya 75, nomás en la campana, la toca, la aprieta o aplasta con su control remoto y ya se suscribe. También estamos en Facebook Live, Radio Atalaya C80. Gracias, muy amable, por continuar con nosotros en el personaje el viernes con el ingeniero José Piley Vélez. Usted han de creer que hablemos de fútbol, pero no, vamos a hablar, solo le voy a preguntar esto que no tiene que ver con el campeonato nacional. Le voy a preguntar, sé que han estado con el presidente de la República y con el presidente de la Conmebol el día jueves, ayer. Y entonces sí, pues es un hecho no solo a nivel nacional, sino internacional. Y quería saber cómo le fue. Bueno, tuvieron una reunión privada previamente el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, con el presidente de la República, Daniel Noboa, ¿no? Y también el presidente de la FEP. Y justamente lo que estaban tratando ellos ahí, algo que creo que es muy relevante para el país, que es volver a ser sede de la Copa América, ¿no? Claro que sí. Eso es muy relevante y yo creo que la Conmebol está tomando muy en serio porque
Domínguez no solamente vino él, sino que vino toda una comitiva completa de Conmebol, ¿no? Súper importante. La verdad que hace tiempo no se veía eso. Sí, y eso creo que es relevante para el país en muchos aspectos, ¿no? Porque nos posiciona geográficamente como una potencia de fútbol, el tema turístico, el mismo tema para que se puedan promover nuestros jugadores de los distintos equipos en un evento como esto. Toda la parte comercial se dinamiza. Entonces yo creo que se puede convertir en un objetivo país que de lográrselo, yo creo que sería un gran éxito. Un objetivo país, creo que ese es lo principal, ¿no? Es decir, de aquí al 2028 tenemos que cumplir tales y tales cosas. Claro, y eso mejora infraestructura. Entonces yo creo que la esta idea que seguridad ha tenido el también, gobierno hay que, claro, seguridad, va todo, entonces hay que apoyarla. Luego nos quedamos almorzando con el presidente Domínguez, el presidente de la FEP, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, la señora ministra de Gobierno, el ministro de Deportes, el ministro de Turismo y prácticamente todos los presidentes de los clubes del país. Y fue muy grato esa reunión que tuvimos el día de ayer y compartirnos abiertamente sobre temas que nos interesan a todos. Por supuesto, qué bueno. Y a propósito, el presidente Daniel Noboa es melexista, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Digo, porque yo recuerdo sí, en Atalaya, fiel, nosotros, acuérdate que teníamos el programa Punto de Vista mucho tiempo con Rodolfo Vaquerizo Blum, y desde el año 2008 decía, cuando sea grande Daniel Noboa, él va a ayudar a MLE, porque él es melexista. Sí, es melexista de corazón. Yo creo que es bueno, ¿no? Es muy interesante eso. Y de hecho, más de uno de los que está acompañándolos a él ahí en la función pública también lo son. Así fue parte de la comidilla ayer y un poco claro. para hablar con los otros presidentes. ¿Sí? Y es eso extraordinario, porque al final el fútbol, el deporte, es una forma de vida, ¿no? Es una forma de ver las cosas. Sí. Yo creo que hay que comenzarlo a enrumbar en ese sentido mucho. Hay que hacer mucho trabajo en ese lado, ¿no? Hay que convertir el fútbol en un espectáculo realmente, ¿no? No en una comidilla de a veces de chismes o de cosas que están ocasionando más problemas que beneficios. Alguien de Estados Unidos me mandó, me dice, José, estás metido en esto, ¿qué podemos hacer para que sea como el Super Bowl? Entonces me mandaban las cifras, que mira, 30 segundos son $7 millones, y así, ¿no? Y te iban sacando cosas. Entonces era una millonada, fueron billones los que se manejaron en ese evento del Super Bowl, ¿no? Claro, entonces tú cuando comienzas a entender que debe ser un espectáculo, un deporte, es cuando estás trabajando todos en la misma línea, es decir, convirtamos todo esto en un espectáculo y cuando lo convertimos en espectáculo hacemos la del gringo, ¿no? El win to win, ¿no? Todos ganamos. Todos. Pero aquí a veces somos tan depredadores que todos perdemos, ¿no? Entonces, y los clubes tienen que comenzar a ganar para poder, no solo ganar en lo deportivo en la cancha, también en la parte económica para poder sostener su operación, su funcionamiento. Y es uno de los grandes retos que tenemos este año, el tema financiero. Claro, imagínate después de pandemia, de inseguridad, todo eso, las dificultades económicas son tremendas para todos, pero obviamente para los clubes. Pues. Sí, y eso hay que ver cómo se lo cataliza, cómo se lo lleva a que esto realmente se convierta en un espectáculo en donde la gente vaya, disfrute, llene los estadios, ¿no es cierto? Y que eso se traslade a favor de los clubes, en beneficio económico, que lo pueda trasladar para el equipo, para tener un equipo mejor formado, y que por otro lado también se traslade a sus socios, ¿no? En beneficio, ¿no? Para aquellos clubes que tienen efectivamente socios. Entonces, definitivamente así. Y hay que hacer... Sí, te interrumpí. Hay que hacer un trabajo en esa visión que hay que tener, ¿no? Y eso hablo a nivel general, hablo de los presidentes o los directivos de los clubes, hablo a nivel de lo que son directivas de Liga Pro, directivas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, organismos internacionales, para que esto realmente se convierta en lo que debe ser, un efectivo y verdadero espectáculo, ¿no? A través del cual se pueda sustentar la operación y el manejo de los clubes en el largo plazo. Comparto tu opinión. Ahora, que yo me adelanté a lo que ocurrió
recién, vamos hacia atrás otra vez. Ya. Claro. ¿Cómo tu presidencia del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, hasta ese momento, que yo recuerde, no, el CRIEL no era muy conocido, por lo menos no a nivel público, quizás entre los ingenieros sí, pero, o sea, yo recuerdo de chico, mi papá fue presidente de la Sociedad de Ingenieros del Litoral y del Ecuador, pero no había los colegios de algunos, no se habían creado. Ya entiendo que eléctricos sí existían, pero no tenían siendo todavía joven, digamos, recién empezando. Sí, yo era muy joven cuando entré al colegio de ingenieros. Yo tenía apenas 5 años, poco más, poco menos de graduado, cuando me eligieron presidente del colegio. Y para nosotros un gremio importante porque sobre todo estaban todos los que eran nuestros profesores, todos esos ingenieros referentes de todas las empresas, sobre todo eléctricas, de lo que en esa época se llamaba el INESEL también. Es decir, los papas manejaban los colegios, ¿no? Y de repente Sí. aparezco en escena. Me tocó competir contra personas que habían sido profesores míos en la Politécnica, ¿ya? Y ese voto joven, ese voto diferente, fue el que me llevó a ser presidente del colegio, ¿no? Y estuve 4 años. Y los 2 primeros años fui presidente adicionalmente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Del Ecuador. Claro, y entonces me convertí en el presidente más joven, por lo menos de acá del litoral y del Ecuador, que había habido, ¿no? Tenía 29 años cuando ingresé ahí, ¿no? Era muy junior para lo que los ingenieros somos exigentes, ¿no? Y fueron 4 años bastante buenos, lindos, en los que pude desarrollar mucha actividad, lo que tú mencionas, el tema de la defensa, por ejemplo, los derechos de los consumidores. Sí, recuerdo clarísimo. El tema tarifario, el tema de los apagones, que fue uno de los temas en el que me puso en vigencia, ¿no? En boga. Justo coincidía que teníamos apagones por largo, no es que por meses, sino que esto duró años. Fueron años. Y justamente a través del colegio fuimos muy propositivos en las soluciones, ¿no? Y muchas de esas soluciones se implementaron. Por ejemplo, apoyamos abierta y decididamente, por ejemplo, cuando se instaló la central hidroeléctrica Daule Peripa, por ejemplo, ¿no? Porque se quería caer y los créditos no tenían. Claro. ¿Te acuerdas? Que se culmine. Claro, y cerramos filas aquí con todas las cámaras de la producción en Guayas, exigimos al gobierno de Sixto que se firme el contrato. Extraordinario. Y ahí tú tienes la central, ¿no? que ha servido. Ahí está la central y funciona. Sí. Y funciona, y esto es un proyecto múltiple, ¿no? Porque no solamente para eso, sino también para riego. ¿Ya? Pero claro, tiene que la sociedad civil organizada, en este caso, a través de los gremios, presentarse, ¿no? Participamos mucho, me acuerdo, en la ley eléctrica del año 1996, donde se abría el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Y con una visión distinta. Lamentablemente la ley como tal no fue aplicada en su extensión, pero el concepto era muy bueno y permitió atraer en cierto momento inversión para nueva generación, sobre todo generación privada que aportaba para poder solventar este problema de los apagones. El tema de las telecomunicaciones, en esa época apoyamos mucho como gremio para que sean privatizadas parcialmente las telefónicas, ¿no? Porque hubiese sido un buen negocio para el Estado por los valores que se podían haber pagado, ¿no? Lamentablemente eso fracasó, porque en el país no se ha vendido nunca nada, ¿no? Y lo poco que se ha vendido siempre estaba en cuestionamiento, ¿no? Sí, nunca, es verdad. Muy poco, como tú dices, por ahí acciones de la Cemento. Sí, la Cemento. Sí. Claro, vendiste la troncal que no te pertenecía y cosas por el estilo, ¿no? Pero así, una efectiva privatización, es decir, pasarle al sector privado, sectores, de ahí el no ha habido como tal, ¿no? Bueno, y yo creo que esa experiencia del gremio fue muy linda. Me acuerdo que construimos la ciudadela que se llamaba Vicriel, que está frente a Parques de la Paz. Eso estoy viendo, lo de Vicriel. Sigue ahí, pues la ciudadela y la cancha. Sí, y ahora ya es una ciudadela donde viven ingenieros y no ingenieros, pero fue un desarrollo de 20 hectáreas al pie del río, por ejemplo, ¿no? Y a unos precios, recuerdo que el precio al que sacamos el metro cuadrado urbanizado, con calles de hormigón, con sistema soterrado eléctrico, telecomunicaciones, me acuerdo que era $25 el metro cuadrado. Imagínate. Eso es impensable. Esos terrenos venden
Entonces, lo que te decía, luego compramos también los No, terrenos para la me sede, decías que que el lo colegio tiene habían una bonita comprado sede en Bernaza Norte, ¿no? urbanizado a 25 ¿Ya? metros, a $25 de urbanización. ¿Y a quién se los compraron? Esa parte se interrumpió. Claro, a $25 urbanizado, claro, entregamos $25 urbanizado a los socios, a los miembros del colegio, a eso salíamos. Urbanizado, Y lo ya hicimos a con través de todo. los urbanizados, sí, ya para que ellos vayan a Imagínate. construir, ¿no? Claro, entonces, pero fue un tema muy, muy bonito. Entonces, Increíble. tú sabes que cuando trabajar en proyectos que son, definitivamente son sociales, porque son para tus agremiados el beneficio, se pueden conseguir costos muy asequibles al final del día, cuando tú trabajas justamente en función de esto, ¿no? Y es un tema que de lo cual guardo buenos recuerdos, ¿no? Más allá que ahora ya Por esa supuesto. ciudadela, ya, hasta creo que le han cambiado el nombre porque ya hay, hay menos agremiados cada vez ahí viviendo, ¿no? Porque han vendido a otras personas. Han vendido a otras personas, claro, apareció el costo de oportunidad, entonces era mejor vender que mantener ese activo que lo compraron a tan bajo costo al final del día, ¿no? Lo pagaban en parte, ¿no? Sí, había crédito, Claro. claro. Sí, sí, Iban pagando en parte los terrenos. eso trabaja en parte. Fue una bonita gestión, ¿no? Me acuerdo que hicimos las primeras Olimpiadas en Salinas, las Olimpiadas Nacionales, toda la gente se acordaba, las hicimos. Me acuerdo que la fiesta final hicimos en el Salinas Yacht Club con todas las de la ley, sí, vinieron gente de todo el país, se portaron muy generosa la gente del Salinas Yacht Club en ese momento y nos dieron las facilidades del caso, ¿no? Pero todo con la finalidad de integrar, ¿no? Hicimos capacitaciones internacionales. Una de las cosas más interesantes fue el tema del código eléctrico, ¿no? Vinieron especialistas que son los que escribieron el libro de la NFPA, ¿no? El National Electrical Code, porque tú sabes que en Estados Unidos quienes regulan el tema no son, esos son los que te dan los permisos, son los bomberos realmente, ¿no? Al final del día, porque, Ah, ya. claro, porque Ok. todo el esquema está basado en seguridad, es decir, cuán segura es tu instalación para evitar que tengas riesgos, por ejemplo, de cortocircuitos que deriven en Ajá. incendios. Ya, Ok. entonces todo Y el que tiene código que ver directamente con los bomberos. tiene que ver con eso, claro. Y en esa época hicimos la propuesta con el cuerpo bombero y luego se convirtió eso en una ley del Estado, ¿no? Entonces el National Electrical Code, como lo conocen los gringos, y en el caso nuestro, el Código Eléctrico Nacional, es norma para la construcción. Pues. Son cosas que se sacaron en esa época, te estoy hablando del año 97, 98, ¿no? Firmamos un acuerdo y convenio, me acuerdo, con la Politécnica, cuando estábamos antes, por ejemplo, para la escuela de formación de los bomberos. No te estoy hablando como gremio, estoy hablando cuando éramos estudiantes, que teníamos una brigada de bomberos en la SPOL. Y entonces se firmó un convenio y los terrenos que actualmente tienen para la formación ahí en la Politécnica se consiguieron a través de ese convenio, en esa época. José, algo que yo, mira, lo estoy viendo aquí en tu currículum y no lo recordaba. La empresa Allá, Emetel no operativa. allá. Tú Sí, fuiste el presidente, ¿no? Y sí, recuerdo sí, que sí, a ver. entrevistamos algunas veces, pero era Sí, importante. Había sí. una deuda además del Estado con la empresa. Sí, mira, cuando yo fui presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, por ley yo fui miembro del directorio de Metel. Ah, ok. ¿Ya? Que era una sola empresa nacional, ¿no es cierto? Y esa empresa en esa época lo que se le hizo fue una fuerte reestructuración y sobre todo uno de los mayores logros fue la digitalización casi de toda porque era analógica antes. Luego, en el transcurrir de los tiempos, por eso te hablaba de que las telecomunicaciones se convirtieron en un hobby para mí. Cuando terminé de ser presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, eh, mi buen amigo Moisés Tacle, en esa época era presidente del Fondo de Solidaridad, ojo, profesor de la Politécnica y del SPAE, Claro, me Moisés. propuso ser presidente del directorio de la empresa no operativa, se llama la ENO, empresa no operativa MTEL, SA. ¿Y por qué era no operativa? Porque como ya se había escindido Andinatel y Pacifitel, la empresa, ya había que O sea, ya no transferirle había los un solo activos Emetel, a sino las dos empresas. las dos. Que yo creo que en cierto modo fue un error histórico eso de haber hecho, porque eso salió en el año 97. Yo lo que te estoy hablando es después del 98, cuando ingresó el gobierno de Maguat. Entonces, Correcto, eso fue, así es. posterior. Entonces, había que entregarle parte de los activos a las empresas en las que se había escindido la original MT. Y por otro lado,
había que cobrar mucha obligación. Entonces imagínate tú que uno de los logros que me acuerdo que le entregué al entonces vicepresidente Pinto, Pedro Pinto Rubianes, le entregué un cheque que yo no sé, en alguna parte tengo que conservar una copia, de 10 millones de dólares que pudo recaudar la empresa no operativa, es decir, no tenía una sola línea telefónica de obligaciones pasadas. Y entregamos como O sea, un lo beneficio que entregaron, venía desde el... no te creo, porque la mayoría de las empresas que se quedan en liquidación estatales, se quedan por las No, cadenas y todas se quedan desfinanciadas. claro, entonces yo hasta que cumplí esas funciones, entonces hicimos toda esta decisión. Ahí me acompañó en el directorio Hernán Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Ok, Profesor Hernán mío, estaba ahí. Hernán estaba ahí, Ajá. claro, y algunos otros profesores más. Luego de ello, Qué bien. Está muy técnico todo. sí, sí, sí. Luego de ello vino vino el gobierno de transición, que el gobierno de Gustavo Noboa, que en realidad duró 3 años, un gobierno largo al final del día. Comenzó Sí, el 21 de enero del año 2000 y terminó el 2000. 15 de enero del año 2003. Y justamente Gustavo, con quien me conocía, por los grupos de formación que él tenía el Cristóbal Colón, me llamó para que yo sea presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Conatel. Y creo que eso es Conatel. Y en la actualidad sería el Ministerio de Telecomunicaciones, ¿no? Porque tenemos Correcto. tantas funciones como tal, por ley, y fue un gran reto, ¿no? Y el gran reto era, a ver, ¿qué hacemos con el sector de telecomunicaciones? Porque es un sector monopólico y la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación. Y acuérdate que todo el mundo se quejaba, en los años 80, 90, lo que más la gente se quejaba, aparte de la electricidad, era de las líneas telefónicas. Correcto, y era todo un mercado negro eso. Es decir, Sí, 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 un si mercado quería, negro. es decir, para la gente que tiene 30, hasta creo que a los de 40 años, pocos conocen toda esa tragicomedia que era poder Eso tener era una como, línea telefónica. casi que Oye, pues peleabas decir, como que si tuvieras una propiedad en la línea telefónica. claro, mira, la primera línea telefónica que yo tuve en mi empresa, que la abrimos en el año 1989 con mi esposa, que Uh-huh. se llama Ley Construcciones, que es de la que vivo, Y eh, ley y construcciones. el Que está en primer teléfono Urdesa, que ¿no? tuvimos, bueno, ahora está en Uribe, claro, la oficina principal, nuestros centros logísticos están en la Vía Dable, en otros lados. Este, Me acuerdo que para poder obtener una línea telefónica tuve que recurrir a una persona que había sido alumno de mi mamá y que la quería mucho y que había entrado a trabajar en la telefónica de esa época, que se llamaba IETEL, me parece. Y Y entonces me dice, oye, ingeniero, dice, ¿cómo lo ayudo? Puta, le digo, necesito una línea telefónica, porque no es posible que tenga mi oficina y no tenga teléfono. claro, claro. Entonces, todavía me acuerdo el teléfono, era el 305947, imagínate. Y me Sí, no dice, había el ¿sabes? 2, no había el 2 No, todavía todavía. no. El 2 lo creé yo, El 2 lo por si creaste, acaso, no te ya, cuento la historia del 2. ya, o sea, ya. Claro, para aumentar el número de... Ya, y resulta que el 305947, entonces, él me enseña, mira, dice, aquí tengo una tarjetita firmada por el entonces presidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos. Rodrigo Borja firmó una tarjetita al gerente para que me puedan otorgar una línea telefónica por gestión de este señor, ¿no? Que me Qué ayudaba. increíble, no te puedo creer. Imagínate, imagínate. Y yo tengo entendido que el presidente lo hizo de la mejor buena fe Claro, y me ayudaron y me enteraron, claro, sin pagar un solo centavo, por si acaso, no pagué nada. Pero normalmente eso era un tráfico de influencias terrible, ¿no? Entonces, tráfico de con uno influencias de los tremendo. grandes logros que hicimos en Conatel, justamente que le planteé al presidente, es irnos por el tema de la apertura al mercado, entonces a la libre competencia, porque no podíamos sostener monopolios estatales o privados que poco menos que tiranicen al usuario a sus condiciones. Y yo creo que en la actualidad para nadie es un problema tener o no tener una línea telefónica, porque si No, una de las no dos es un operadoras problema. le falla, va a la otra. Si un celular se le daña, va casi que lo compra en la botica o el chip y lo cambia. Y esa era la Así idea un es. poco, que yo lo sinteticé en una frase, me acuerdo que era democratizar el acceso. Es decir, ¿cómo democratizamos el acceso? ¿Cómo hacemos que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios de telecomunicación? Y el tiempo nos dio la razón y ha sido la mejor vía. Más allá de que las empresas vivan o no vivan, porque eso es un problema de un avatar de la política ecuatoriana.
pero las Correcto. empresas que están seriamente haciendo ese tema viven, ¿no? Y puedo sentirme orgulloso que fuimos la administración que más concesiones otorgó. De hecho, de esa fecha para acá no se otorgaron más concesiones en el país para telefonía fija local, larga distancia nacional, larga distancia internacional, operadores celulares, portadores de Internet, es decir, y por otro lado también me acuerdo que fue una gran pelea, tú estabas en AER, me acuerdo en esa época, ¿o no? Sí, claro. Con el tema de poder administrar bien el espectro radioeléctrico. Hicimos el primer Plan Nacional de Frecuencias y sacamos el primer plano nacional, ¿te acordarás? Que también era una, como tú dices, Era un nunca se caos. había hecho y fue una gran pelea. Y eso fue una gran pelea, ¿no? A Entonces, pesar pero de fue, que el espectro de radio y televisión es pequeño, pero era un desorden y además pues era una, todos los medios son muy activos, pues, ¿no? no, pues muchos utilizaban esto como un mecanismo de ingreso porque arrendaban Claro. la frecuencia para otro Ah, tipo de sí, servicio. claro, claro, tienes razón. Y nos tocó limpiar, hacer migración, buscar conciliar posiciones y sobre todo para tenerlas limpias las bandas que luego tenían que ser utilizadas para el 3G, por ejemplo, ¿no es cierto? O el 4G, porque si no hubiésemos limpiado las bandas, eso estaba en posesión de terceros, ¿ya? Y eso es lo que le da valor a las concesiones. Este año va a ser uno de los grandes retos que va a tener el gobierno nacional, ¿no es cierto? Puesto que tiene que entrar en la etapa de la renovación, ¿no? El nuevo periodo de 15 años. El nuevo periodo le toca justo a este gobierno y vamos a hablar de eso al volver en la parte final del personaje el viernes con el ingeniero José Dante Pilegui que está con nosotros aquí en Atalaya. No se lo pierda este programa que usted lo puede ver a través de YouTube, que puede suscribirse aquí a Radio Atalaya 75. Ya regresamos. Muy amables a todos y a todas las que nos siguen aquí en esta programación y agradeciéndole que siempre en la parte pública ha estado presto para dar su aporte al país. Y en lo privado, José Pilegui ha desarrollado, como él bien lo decía con su esposa, una empresa importante, no solo en el sector eléctrico, porque la gente se ubica solo en el sector eléctrico, no, en construcción. Pilegui Construcción, y están tus hijos, ¿no? Trabajando. Correcto, ya. Segunda Tienen, como tú decías, generación. varios centros logísticos y hacen obras tanto para la parte privada como pública de grandes envergaduras, ¿no? Sí, sí, verdaderamente han sido 35 años de mucho reto. Por ejemplo, cuando construimos el aeropuerto de Quito, imagínate un guayaco en Quito construyéndole, me convertí en el mayor contratista de esa obra, asociado con una empresa canadiense. Bueno. Y nosotros realmente, tengo que decirte, a esa época no conocíamos de aeropuerto porque aquí nadie sabía de aeropuerto. Nadie, claro. Nadie construyó aeropuerto. Y tuvimos que formarnos con un equipo humano muy capacitado de ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros civiles. Entonces llegamos a tener en esa obra casi 500 personas, nosotros como Solo, empresa. ¿pero era la parte eléctrica o también estuvieron en lo civil? Hicimos toda la obra de telecomunicaciones, hicimos toda la obra Telecomunicaciones. interna de sonido, la obra de domótica, la obra de la iluminación de pista, la iluminación externa que se llama el Airside and el Landside, en términos, hablemosle ingleses, ¿cierto? Claro. Todo lo que son los sistemas de control de iluminaciones de las pistas, porque esto es un tema muy técnico asociado con el tema del manejo de la torre de control, ¿ya? Y construimos un aeropuerto fabuloso, porque el aeropuerto de Quito realmente es una obra completa de ingeniería, y lo hicimos con ingenieros nacionales. De hecho, nuestros asociados, que eran canadienses, confiaron tanto finalmente en nosotros que nosotros podíamos hacerlo. Ellos venían a supervisarnos de tanto en tanto, y la obra quedó muy linda, muy linda. Es una obra de la cual yo me siento muy orgulloso como O sea, ingeniero. además que de alta tecnología, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que son de las mejores obras que el país ha tenido en los últimos 15 años, ¿ya? Y hecho con capital privado. Ahí no hay un centavo de parte pública, ¿no? Y muy bien manejado, muy bien fiscalizado. Luego me tocó Pero irme sí a era una hacer el aeropuerto de concesión, Baltra. sí, pero, no, pero sí era una Es una concesión. concesión.
Es una concesión, correcto, una concesión. Sí, sí. Luego me tocó ir al aeropuerto de Baltra, es un aeropuerto ecológico. Ahí hicimos toda Ah, la parte ya. electrónica, eléctrica Ah, también. no te creo. Sí, sí, El que sí. está ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es el que está actualmente. Y es El es mismo, un claro. aeropuerto calificado internacionalmente, claro, con los más altos estándares de un sistema ecológico, ¿no? Es amigable con el medio ambiente, ¿no? Y Ajá, lo que es la claro, casualidad claro. de la vida, lo que es la casualidad de la vida, luego me tocó trabajar en todo el sistema eólico de Galápagos y con la línea de transmisión aérea y realmente el primer cable submarino que se tendió en el Ecuador. Yo uní dos islas con un cable submarino de 35 kb trifásico y adicionalmente con fibra Fibra óptica óptica. incluida. Claro, sí, sí, fue un cable. Son los mismos fabricantes del cable que está en el río Hudson, en Nueva York, Ok. y que interconecta la ciudad, en cierto modo, hasta la famosa Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces ellos lo ponen Ah, como, son los mismos fabricantes. con los mismos fabricantes, claro, son fabricantes muy viejos, ¿no? Con mucha tradición. Entonces, te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, cuando A ver. me vinieron a hacer la última supervisión, porque ya estábamos interconectando y analizando todo, porque era una línea que tenía tres tramos, un tramo aéreo, un tramo submarino, un tramo subterráneo para evitar la contaminación visual, que eran 23 kilómetros, imagínate, en el sector de las Escalecias, en Santa Cruz, y luego otro sector aéreo y las dos subestaciones grandes, la una en Baltra y la otra en Santa Cruz. Y cuando vinieron a supervisar ellos la instalación de ese cable, me invitaron a cenar la última noche, ¿no? Y ellos me tenían que pasar la factura por su Ok. supervisión. Era una factura más o menos importante. Y me dicen, no entendemos cómo con este presupuesto que tú has tenido has podido hacer esto. Dice, nos has dejado sorprendido porque como tengo mucha experiencia ganada en manejo de temas en agua, entonces nos inventamos con nuestros ingenieros un sistema para desenrollar estas bobinas, imagínate, bobinas que pesan 24 toneladas cada una con ese cable, y que ese cable vaya dentro del lecho marino, ¿cierto? Que se vaya depositando, y con un sistema de boya que fuimos inventando a partir de lo que hacen grandes países, y pudimos exitosamente hacer el montaje de este cable. Entonces los tipos se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque en el primer Se mundo todo quedaron. es muy Mira, sofisticado, ¿ya? Y realmente fue exitosa esa instalación. Son de eso, las pero cosas, ese inclusive, aeropuerto lo que ha hizo. ganado premios internacionales. ¿Quién lo construyó ese aeropuerto? O sea, digamos, es El una avión concesión es una concesión, sí, son los mismos concesionarios del aeropuerto de Guayaquil. con Sí, un grupo local, o son los sea, mismos concesionarios. taxa, pongámoslo así, Sí, como taxa. es correcto, son los mismos, sí, que es aeropuertos Argentina 2000, que son el mismo grupo, ¿no? Que están acá Son el con mismo socios locales. grupo. Sí, sí, lo han hecho bien, lo han hecho bien. Y ¿para qué? Entonces, son cosas que la una te lleva a la otra sin querer, ¿no? Sí, la verdad que sí. La una era un proyecto completamente privado, que era el aeropuerto. Claro, El, o sea, increíble. Además, todo el tema del cable submarino, ¿no? claro, y luego tú sabes que ese aeropuerto es alimentado justamente por esta energía, ¿no? Que viene en cierto modo de una planta fotovoltaica que existe en Santa Cruz, viene de una planta térmica que también existe en Santa Cruz y viene de las eólicas, ¿no? Entonces es una combinación, es un mix, ¿no? Entonces, Qué esos, increíble, ¿no? Porque es- también tiene que ser ecoamigable el tema sí, 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 energético. claro, sí, sí, por eso es que justamente ese aeropuerto tiene una certificación LEED, ¿no? Esa certificación LEED significa de que cumple altos estándares amigables con el medio ambiente y con los materiales que han sido construidos son materiales biodegradables y que no afectan el medio ambiente, ¿no? O cosas como esas tiene de particular obras como esta, ¿no? Claro, pero súper interesante. Una pregunta, Claro, en el caso, cuando tú fuiste presidente de Conatel, claro. era además, o sea, no además, era el regulador Sí, de las telecomunicaciones. Ahora, el regulador es el propio ministerio. sí, sí, prácticamente el presidente del directorio es el mismo ministro, de hecho el ministro lo nombra. Entonces ahí hay un conflicto con la ley, ¿no? No te olvides que la ley fue reformada en el año Sí, porque 2015, el regulador debería de regular de ser completamente autónomo. Por concepto de ser completamente sí, autónomo. Son las recomendaciones que te hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los organismos internacionales que asesoran. Es decir, todos te recomiendan que sea lo más autónomo posible. Y de hecho, que su directorio pueda ser traslapado de tal manera que siempre exista continuidad en las políticas que se hacen. Eso es un tema en el cual creo que la estructura jurídica todavía nos debe.
y en algún momento habrá que alcanzarse, tanto en este sector como en el sector energético. Energético también. El regulador o sea, es prácticamente lo mismo claro, que el que opera. El regulado no puede ser el regulador, para Obvio, sintetizártelo. Tienen que ser obvio. autónomos algunos de los. Y así es en Colombia, que hay sí, la Superintendencia de Servicios Públicos, así es en Perú, así es en Chile. sí. Es un modelo que ya más o menos fue discutido, ¿no? Y te digo, a mí me tocó mucho aprender también de esto porque tuve el honor de ser presidente de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones en la OEA, ¿no? Por casi Ok, 3 años. Y eso realmente me permitió inclusive ser el representante hemisférico, ¿no? Yo cuando llevaba las ponencias a la conferencia de plenipotenciarios, por ejemplo, en la UIT, en la Unión Internacional, es de el ente telecomunicaciones, claro, que es el ente. supranacional que gobierna a todos los países, si se quiere, en materia de telecomunicaciones, me tocaba representar al grupo. Entonces, eso fue una experiencia muy, muy enriquecedora también. Yo no era ingeniero de telecomunicaciones, Ajá, pero venía con todo ese bagaje que había cultivado en el tiempo, había cosechado en el tiempo. Yo cultivado, digo, y al mismo tiempo cosechado, de haber pasado de estar en el operador, luego estar en el regulador, ¿no es cierto? regulador, Ver también la función como usuario, que fue cuando estaba en el gremio, ¿ya? por supuesto. Entonces Tenía combiné todo que ese al final, bagaje. claro, entonces combiné que al final del día el sector es una mesa de 3 patas, en donde si una de las patas falla, la mesa se te cae. Tienes toda la razón y bien analizado. Y en el tema energético, cambiándolo, Sí, también el sector necesita de regulación, sí. eh, digamos, urgentemente, ¿no? Sí, lo que hay que hacer ahí, hay que trabajar muy intensamente, por ejemplo, es abrir más el mercado para que vengan más empresas a invertir en generación. Ya el Estado no tiene dinero para invertir en generación Así o en es, para que transmisión. vengan privados. Claro, y eso fue parte del proyecto del año 96, que luego lamentablemente no entró en pleno funcionamiento y luego fue tirado a la basura y se generó la nueva ley del sector eléctrico, ¿no? Entonces, es una ley muy estatista, ¿no? Y sobre eso Total. creo que hay que trabajar mucho. ¿Para qué? Porque hay que atraer inversión. Es decir, como alguien diría, el muerto es más fácil cargarlo con 2 hombros. Pero si tú lo quieres Claro, cargar tu estado solo, al final del día la factura la pagamos todos. Entonces hay que traer a un socio, un aliado, en este caso serían inversionistas privados para que puedan ayudarte. Y en eso trabajamos también mucho, me acuerdo en esa ley, salió adelante. Y yo te diría que somos un país necio en esta cosa, ¿no? Porque la fórmula está súper, dada. súper Para necio y que nos gusta a veces retroceder en cosas que no funcionan, ¿no? Como tú. rizar el rizo. ¿Para qué? Sí, claro, claro. En el caso de las telecomunicaciones, tú decías, este año va a ser muy importante y además ya está en el presupuesto, en la proforma presupuestaria, 500 y pico de millones, la licencia, concesiones de las empresas celulares. Eso va a ser uno de los temas no solo a discutir, sino porque el mundo, toda la gente tiene celulares, hay más teléfonos que personas, ¿no? En Ecuador. Sí, hay más de 17 millones, casi 18 millones de móviles, ¿no? Entonces yo creo que esto, no quisiera calificarlo de servicio público porque puede generar confusión, pero creo que hay que mediar entre el interés estatal de la parte fiscal, ¿no es cierto? Que es justa, y por otro lado el interés del usuario que necesita cada día Hay que tener recibir ese dinero. mejores y mayor cantidad de servicios, ¿no? Pero para tener mejores y mayor cantidad de servicios, las operadoras tienen que invertir plata. Es decir, tiene que hacer fuertes inversiones. Y el sector telecomunicaciones, por la evolución tan acelerada que tiene, es intenso en el uso de capital. Es decir, todo el tiempo tienes que estar invirtiendo. Imagínate tú que hace unos años atrás hice un estudio sobre la velocidad o la aceleración de, de, de depreciación de los equipos celulares, sobre todo las radiobases y los equipos periféricos que los acompañan, ¿no? Como centrales, plantas de generación, equipos de transmisión. Y tú ves que a veces hay equipos que entran en obsolescencia en 1 año y medio, 2 años. Y cuando su Sí, vida útil esperada, de acuerdo a la norma tributaria, no puede ser menor a 5 años. te Entonces, puedes imaginar, o sea, no está total, no se ha adecuado a la realidad
como para hacerlo tan tecnología. fácil, la gente cambia su laptop casi, cuando son industrias muy avanzadas, cada 6 meses. Nosotros, tú y yo, probablemente que nos están escuchando, lo cambiamos cada 2 o 3 años nuestra laptop, o nuestro tablet, o nuestro iPad, o nuestro iPhone, o nuestro iPhone, claro. Nuestro smartphone lo cambiamos cada año, ¿no? ¿Por qué? Porque la evolución de los servicios va avanzando tanto que muchas de las cosas que tú tenías antes se te quedan obsoletos. Y muchos de los equipos ya no te funcionan porque los aplicativos ya no pueden correr en la versión vieja, tienen que correr en la versión nueva. Entonces, algo similar pasa en todo el equipamiento de telecomunicaciones, a nivel de todos estos equipos que hemos hablado un poco, ¿no? Entonces, ahí hay que mediar mucho entre lo que es el interés de la caja fiscal y el interés del servicio que tienen que tener los usuarios. Yo creo que hay que hacer el mejor esfuerzo en esta parte para poder llegar a un punto medio, ¿no? Y ciertamente son años difíciles por lo que va a pasar la caja fiscal, así que estos recursos le van a venir bastante bien. Definitivamente. Y como tú dices, llegar a ese equilibrio que es absolutamente necesario. En el caso de, me estaba acordando, que tú lo vas a recordar mucho mejor que yo. ¿Te acuerdas que en sí el tráfico internacional de llamadas era algo importantísimo? Era, ingresaba dinero, había piratas, todo. Y ahora gran ingreso. No, ya. Mira, eso era la famosa, me acuerdo que eran, a ver, ahí habían los famosos bypasses. Había claro, los callback, que terminaron, inclusive terminaron tipificados en el Código Penal. Es decir, te ibas preso si hacías callback o hacías bypass, ¿no es cierto? Ahora, todos en nuestro móvil, en nuestro celular, estamos bajo ese concepto, que la voz sobre IP, estaríamos todos presos. Todos. De hecho, esto mismo que estamos haciendo tú y yo ahorita, por ejemplo, esta videoconferencia. Eso no hubiera podido hacerse, era ilegal. Tú estás en Bogotá, yo en Medellín, sí, y yo en Guayaquil, y estamos utilizando una plataforma de internet para comunicarnos, ¿no es cierto? Y es completamente transparente. Entonces, ahí me llega a la imagen una frase que se la escuché directamente al que era en esa época el secretario de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el japonés Yoshio Kusumi, cuando le preguntaron sobre el tema de la voz IP, ¿no? Porque era todo un tema, ¿no? La voz sobre IP, sí, la voz sobre Internet. Era todo un tema. Y entonces él decía, mire, yo lo único que sé es que agarro el teléfono y contesto una llamada local o una llamada a larga distancia internacional. Lo que pase atrás a mí no me importa. Y es verdad, el back office ya no me importa. Es decir, todo eso ya viene por otra cuenta, ¿no es cierto? Y fue una de las grandes definiciones que él me acuerdo que dio de una manera tan sencilla para explicar que la evolución iba a ir más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos. Es decir, antes hablábamos de la voz, actualmente la voz sobre IP es prácticamente todas las plataformas de comunicación. Todas. Ya. Todas. Y esta voz sobre IP, inclusive cada vez en los tiempos reales, bueno, con el menor delay que se llama, con el menor retardo, cada vez es mayor, es decir, es tan perfecta. Antes hablábamos que la comunicación perfecta era a la analógica, ¿no es cierto? El cablecito, sí. Entonces teníamos la comunicación instantánea. Con el cable. Pero ahora sobre la plataforma IP es totalmente en línea, ¿no? Entonces, todos estos temas se han mejorado, claro. Entonces comienzan a haber otros problemas, que es que, por ejemplo, que el servicio de Internet sea bueno, que exista la suficiente banda ancha, que no exista tanta latencia para que no tengamos estas interrupciones como a veces tenemos ahorita, porque se pierde la conexión, ¿no es cierto? Ajá, claro. Pero estamos prácticamente hablando en tiempo real, y eso es uno de los grandes logros que tiene, ¿no? Entonces, siempre la regulación termina yendo un poquito atrás de la tecnología, ¿no? Y en estas épocas que estamos viviendo, el evento es mucho mayor, mucho más rápido. Es decir, esto está creciendo cada vez más exponencialmente, y ahora con elementos adicionales como son la inteligencia artificial, esto se va acelerando más, ¿no? Porque comienzan a tener entes autónomos. Es decir, ya tienes computadoras que piensan y desarrollan conocimiento por sí mismos, ¿no? Comienzan a captar todo lo que tienen y sobre esa información que tienen comienzan a desarrollar cosas y te ponen servicio, ¿no? Entonces, estamos viviendo un mundo extremadamente cambiante, es un mundo lindo desde el punto de vista tecnológico, es un mundo que también hay que verlo con pinzas desde el punto de vista ético, y sobre eso hay que comenzar a trabajar, ¿no? Esos son temas muy importantes. Y que son discusiones de fondo en el mundo. Así es.
Muchísimas gracias a el ingeniero José Piley Vélez por estar con nosotros, presidente del Club Sport Emelec. Que Sí, oye, te agradezco muchísimo. Y una muy última anécdota. agradable, he disfrutado mucho. No, yo también. Una última anécdota con tu padre, con A Eustorio. ver, sí, claro, claro. Porque, porque también, también la parte política entra aquí, en Que mi no le hemos vida, tocado, que tú que no has, lo hemos has tenido tocado. un Claro, importante trabajo político. nos tocó crear con tu papá, con León Roldós, con el ya no existe, con mi amigo Ricardo Mórtola, que Dios lo debe tener en la gloria, Claro, con Julio Molina, con el Negro Bonilla en Quito. Formamos la famosa red, la Red Ética y Democrática, la red ética. con la cual nuestro candidato era León Roldós en el año 2004, hasta la elección fue en el 2006. Lamentablemente no fue favorecido a León por la elección, pero fue una gran Que experiencia lamentablemente. el tema político con él, y ahí estaba tu papá. Entonces con tu papá Sí, estuvimos hombro a claro, hombro y trabajaban trabajando por juntos. la candidatura. Claro, y para el tema del control electoral, y iban a todos Claro, lados, recuerdo. todo claro, porque él era experto en temas electorales, pues. Entonces Sí, 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 él sí. era el encargado del tema del control electoral, así es. Sí, sí. Recuerdo además que el favorito para ganar era León Roldós. Luego, pues ya No, mientras más se acercaron las elecciones, las cosas cambiaron. claro, antes un mes tenía el 40% de preferencia en votación, pero ahí tú ves cuando comienzan a intervenir otros elementos de marketing, el de político, que en ese momento Rafael Correa supo visualizarlo con tiempo y aprovechó y se fue por un túnel. Así es, imparable fue. Y Sí, cambiaron las cosas, como tú dices, de unos meses para al final. Pero sí. recuerdo perfectamente ese trabajo que hacían con mi papá en la red y que se iban para un lado, para el otro, ¿no? Es parte del trabajo, además desinteresado, porque eso cada cual pone su tiempo y su propio Y su propio bolsillo, recurso. Sí, sí, sí. No me digas que recurso. mi familia me ha pasado algunas facturas por eso. Típico, típico. Gracias, José. Un Sí. abrazo fuerte. Muy amable También por para estar con ti, nosotros. Andrés, y para toda la audiencia de Atalaya. Un abrazo. Nos vamos a la pausa y regresamos ya con la programación regular de Atalaya y, por supuesto, en nuestras redes sociales continuamos también, tanto en YouTube como en Facebook Live.